Ahí va. Muy bien, pues ya estamos aquí en nuestra segunda sesión y encantada de presentar a Mariela. Ella pues está con nosotros para hablarnos de un tema hermosísimo que es baños de bosque. Y bueno, lo que sabemos de Mariela, que ella nos dará más información, es que ella es terapeuta hortícola, es guía naturalista y intérprete ambiental. Es instructora de mindfulness y coach de baños de bosque. Y ha desarrollado una propuesta de bienestar y conexión con la naturaleza desde una mirada contemplativa y vivencial. Ella está trabajando en el Jardín Botánico Carlos Taiz de Buenos Aires, donde acompaña experiencias de baños de bosque en un entorno urbano, explorando el potencial terapéutico y restaurativo de la naturaleza en la vida cotidiana. Pues bueno, el día de hoy tenemos ya a alguien con mucha experiencia en este tema. Nos encanta pues que estés aquí y sobre todo que pues nos compartas un poquito de lo mucho que has aprendido en todos estos años de acompañar personas, explorar esta alternativa tan bella que son los baños de bosque. Así que bueno, adelante, Mariela, es tuyo Muchas el gracias. micrófono. Bueno, mi nombre es Mariela Gisela Pérez. Estoy muy contenta de estar en este encuentro, muy agradecida también por quienes están del otro lado, ya sea por curiosidad, por interés, por apoyo también. Eh, para mí eh, este tema de conversación eh, es muy relevante, me atraviesa porque no es solo desde mi lugar desde mi interés profesional, sino desde mi experiencia personal, de mi vínculo con la naturaleza. Así que estoy muy contenta y muy agradecida al público que esté presente, a Ellen por la invitación, a Andrea por sugerirme. Y sí, como bien decías, Ellen, para mí es muy importante y voy a hacer mucho hincapié en estas experiencias en ámbitos urbanos. En mi caso, yo, bueno, tengo la suerte y también estoy muy agradecida de eso, de poder trabajar en un lugar que es un pulmón verde en la ciudad, que después se los voy a presentar. Traje muchas fotos, imágenes para contarles y acercar un poquito el jardín botánico. Eh, y, y es tan necesario, me parece tan relevante, tan importante, que vale la pena esta relación entre la naturaleza y pensar la naturaleza en un ambiente urbano, en donde quizás hay mucha cantidad de gente, muchos habitantes, mucho cemento, mucha transformación y parece que nos alejamos, pero podemos acercarnos. Entonces, prácticas como el baño de bosque son importantes, empezar a incorporarlas. Durante esta charla vamos a recorrer un poquito el concepto de baños de bosque, los beneficios que la ciencia eh, puede demostrar en cuanto a lo bien que hace el contacto con la naturaleza, cómo influye en la salud y en el bienestar de las personas. Y bueno, y por otro lado, esta necesidad de incorporar estos espacios, estos momentos en el ámbito urbano. Se me ocurrió que para iniciar esta charla pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en un entorno de naturaleza, ya sea porque estamos en un parque, porque atravesamos una plaza, nos sentamos debajo de un árbol y sin embargo nuestra mente está en otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Hace un tiempo caí en cuenta, hablo de mi experiencia personal, al trabajar en el Jardín Botánico, que es un lugar grande, son casi 8 hectáreas, a veces para ir de un lugar a otro, bueno, se caminan cuadras en un lugar hermoso, ¿no? Y me encontré caminando por esos senderos, mirando el celular, mirando la pantalla, contestando mensajes, organizándome, ¿no? Como aprovechando el tiempo en ese trayecto. Y en un momento caigo en cuenta de lo que estoy haciendo y digo, me perdí todo el camino, ¿no? Porque estaba mirando el celular y estaba ahí yendo de un lado al otro, perdiéndome de todo lo que estaba pasando alrededor. Y creo que eso
es algo que suele pasar y nos suele ocurrir y que cuando tenemos esos momentos de lucidez que nos damos cuenta podemos hacer algo, pero muchas veces no nos damos cuenta. Otras veces lo vemos desde afuera, vemos a los otros, pero no nos vemos a nosotros. Entonces me parece muy interesante empezar con esta pregunta, que es, ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente presente en la naturaleza? Si cada uno de ustedes que está del otro lado se pone a pensar unos segundos, a ver cuándo fue la última vez que estuve realmente presente en la naturaleza, en esta semana, en estos días. Pasó el día de hoy, ayer, antes de ayer. ¿Tienen algún momento que se les venga a la mente? No te falta decirlo en voz alta, cada uno sabrá. Quizás llegan a la conclusión de que, ay, no, la verdad que no sé, no, no registré. O quizás sí se les vengan momentos a la cabeza en donde sí estuvieron presentes porque pasó algo, ¿no? Que quedó grabado. Les voy a proponer hacer una mini experiencia, por eso quería esperar un poquito para que se vaya sumando gente, porque creo que la mejor manera de achicar distancias cuando estamos así en este entorno, en la virtualidad, y poder entender algo que es puramente experiencia vivencial, algo tenemos que hacer. Entonces, voy a invitarlos e invitarlas a hacer una experiencia mini, en donde no tienen que hacer nada en especial más que estar presentes, que ya es un montón. Entonces, quien quiera puede apagar su cámara si quiere sentirse más eh, libre y tranquila, si no nadie va a estar mirando lo que hace la otra persona. Las voy a invitar a cerrar los ojos si tienen ganas, a relajarse, a notar cómo está la respiración, cómo están mis hombros, los puedo hacer rodar, aflojar el cuello, a sentir mi apoyo en donde esté sentada, sentado, adoptar una postura cómoda, enderezar la columna, sin forzar, tomar conciencia de la respiración, aflojar la mandíbula, suavizar el entrecejo, quizás hacer una pequeña sonrisa, tomar conciencia del cuerpo aquí y ahora, del espacio que ocupan en el lugar en donde estén, cómo está la temperatura, los sonidos que lo rodean. No hay nada que hacer más que estar presente unos instantes. Vamos a tomar una respiración profunda, inhalando, suave, lento, y exhalando, suave, cada uno a su tiempo. Inhalamos una vez más y al exhalar les propongo abrir los ojos y observar la imagen que tienen en pantalla. Les invito a llevar ese estado de atención que tenían recién, ahora dirigiendo la mirada hacia esta imagen. Esta imagen no tiene filtros, es una imagen real de un momento, de un instante. Observen, dejamos que la imagen llegue. Observamos los colores,
las formas, las luces, las sombras. Quizás descubran algún detalle que no habían visto hace un rato. No se trata de pensar ni analizar, sino dejar que la imagen despierte una experiencia. Vamos a imaginar por un momento que estamos ahí, que podemos atravesar la pantalla y meternos en este lugar. Si mi cabeza se va para otro lado, si la mente, que es bastante saltarina, se va para otro lado y me aparecen pensamientos de lo que sea, los dejamos pasar, volvemos a la respiración y a la imagen que tenemos delante. Si pudiera estar ahí, estoy entrando en este lugar, ¿qué haría? ¿Qué hago? ¿Me quedaría en quietud? ¿Me desplazaría hacia algún lugar? ¿Qué sonidos se escuchan? ¿Qué aromas? ¿Te acercarías a tocar algo quizás? ¿Te quedarías quieto o avanzarías? Simplemente la invitación es explorarlo cada uno a su manera. No hay formas que estén bien o que estén mal. ¿Qué sucede en ustedes mientras contemplan esta imagen? ¿Hay algún cambio en la respiración? Quizás se relajó alguna parte del cuerpo. ¿Apareció alguna emoción, alguna sensación particular? Nuestra conexión con la naturaleza comienza mucho antes de llegar a un bosque. Comienza en la capacidad de detenernos, de percibir, de estar presentes. Cuando estén listos, vuelvan lentamente, conservando las sensaciones que hayan aparecido, respirando profundo una vez más. Quien tenga ganas puede escribir en el chat alguna palabra, alguna emoción, un pensamiento, algo que haya pasado en este momento. Y él me ayuda a leerlo, así no hago lío. ¿Surge alguna palabra en esta experiencia? ¿Quieres que las lea? Por favor. Tranquilidad, luz, quietud, rocío y brisa, bienestar, paz, luz misteriosa, paz, calidez en la tarde, bostezo, Qué calidez, bueno, ¿no? Ese bostezo vinculado a la relajación. silencio. Quiero caminar hasta ese sector del sol. Yo también. Respirar con profundidad, sueño, sueño, relajación, serenidad. Buenísimo. Bueno, todas palabras vinculadas a la relajación, ¿no? A la calma, la quietud, el silencio. Ujú. Me transportó. Qué bueno. Y fíjense que estábamos mirando una imagen, ¿no? Una imagen en una pantalla que es bidimensional, ni siquiera
lo atravesamos desde nuestra imaginación, ¿no? Y estando presente, porque hicimos que los sentidos de alguna manera se activen. Bueno, esta imagen, como les decía, es un momento, es una imagen real, no está hecho con ningún efecto. Y fue un instante, ¿no? Es un momento. Eh, bueno, esto que vivimos, puede pasar también que uno no haya llegado quizás a conectar o simplemente no sintió nada y es válido también. Todo es válido, no hay nada que esté bien o que esté mal. Eh, pero sí está bueno pensarlo como qué interesante, ¿no? Viendo una imagen se pueden generar tantas cosas. No sé si habrán visto, bueno, hay estudios y hay películas hechas también de lo que pasa en los hospitales cuando la ventana da hacia un jardín, ¿no? Las habitaciones de las personas que están enfermas dan hacia un jardín o al verde, y la diferencia que hay con las personas que están internadas en un lugar en donde no hay ventana o la ventana da hacia otras ventanas o construcciones. No es lo mismo. No es lo mismo ir en la ruta manejando, mirando un paisaje de naturaleza, que ir manejando en la ruta con un paisaje donde hay basura o en donde hay eh, muchos edificios y poca naturaleza. No es lo mismo. Y eso tiene un sentido, ¿no? Bueno, esto nos lleva a el motivo de este encuentro, que son los baños de bosque. Un baño de bosque, entonces, es una práctica de conexión consciente con la naturaleza a través de los sentidos. No es lo mismo estar en la naturaleza que estar presente en la naturaleza, ¿no? Esto es lo que les preguntaba al inicio, ¿no? Es lo mismo cuando tengo recuerdos de haber estado presente en la naturaleza, realmente presente, porque no es lo mismo estar que estar presente. Entonces, un baño de bosque va a buscar generar esta interacción, ¿no? En un entorno de la naturaleza, en conectar con algo de lo que somos parte, no estamos separados, formamos parte de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de los sentidos. Y los sentidos son aquellos que nos permiten poder conocer el medio que nos rodea. A través de los sentidos obtenemos esa información. Cuanto más afinados están los sentidos, más información voy a obtener del medio que me rodea. Entonces, un baño de bosque no va a ser, quizás sí vamos a caminar, pero vamos a caminar de un modo tan presente que va a ser más lento. Entonces, no va a ser necesario recorrer grandes distancias. No es una caminata, no es un senderismo o un trekking. No, es transitar por un lugar en donde hay naturaleza, bosques, árboles, y lo hacemos de manera consciente usando nuestros sentidos. Entonces, por un lado, no va a ser una clase de botánica ni de ecología, aunque recibamos información sobre ese medio, pero no va a ser esa información como si fuera una enseñanza tradicional, ¿no? Y no va a ser un tratamiento médico, pero nos va a hacer bien a la salud, y ya vamos a ver, ¿no? Más adelante qué beneficios trae. Entonces, no va a ser una meditación guiada, pero sí va a tener momentos de silencio y de contemplación. Lo que hicieron hace un ratito fue estar en silencio y contemplando una imagen, ¿no? Que tranquilamente podríamos hacerlo en ese lugar real, que ese lugar es en la ciudad de Buenos Aires, de donde yo vivo, en un lugar urbano. Y sin embargo, bueno, apareció ese lugar mágico, ¿no? Entonces, no se trata de hacer algo en particular en la naturaleza. Muchas veces es tan simple como estar, habitar ese lugar, habitarlo desde los sentidos.
desacelerar un poco y, y se abre un mundo. Entonces, bueno, ¿dónde surge el baño de bosque? El baño de bosque o Shinrin-yoku, que sería su nombre original, ¿no? En japonés, que significa algo así como sumergirse en la atmósfera del bosque. Y surge en Japón en la década del 80, en 1982 se establece como algo oficial. ¿Por qué? Porque surge en un contexto de vorágine laboral, de jornadas de trabajo larguísimas, extenuantes, en donde hay por un lado, un crecimiento económico, tecnológico, y a su vez, estas jornadas tan largas de trabajo, esta exigencia tan grande, empezó a traer consecuencias en la salud de las personas. Entonces empezó a haber un estrés crónico, estados de ansiedad, de depresión, agotamiento físico, mental. Todo eso empezó a generar una gran preocupación, ¿no? Y está íntimamente ligado a la modernidad, ¿no? Y a los tiempos y a las características de la modernidad. Entonces, eh, se empiezan a hacer investigaciones científicas en donde se puede corroborar el efecto de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, cómo influye de manera positiva, ¿no? En las personas. Acá en la diapositiva puse un fenómeno social llamado karoshi. ¿Saben qué significa karoshi? Es tremendo, es tremendo. Karoshi es la muerte por el exceso de trabajo. Terrible. Esto existe aún. Entonces, en Japón, como medida preventiva, se realizan los baños de bosque. Estamos hablando de otra cultura, ¿no? Los orientales tienen raíces muy profundas en cuanto a la conexión con la naturaleza, en sentirse parte de la naturaleza. Pero, bueno, debido al contexto y a todo esto que estamos enmarcando, fue como una desconexión de, de ese vínculo con la naturaleza. Entonces, establecer oficialmente a través del Ministerio japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca, se establece oficialmente los baños de bosque. Entonces es muy común realizar baños de bosque eh, por este motivo. Ahora, después empieza a expandirse. Desde la mirada occidental hay cambios, ¿no? Porque la cultura es diferente y en cada lugar en donde se realice va a tener sus variaciones. Pero la esencia, el origen, es ahí, en Japón. Bueno, uno de los beneficios que tiene, uno de los cuantos beneficios que tiene el baño de bosque, fíjense, es el bienestar emocional, la claridad mental, el despeje, ¿no? Mental. Se fortalece el sistema inmunológico, que ahora les voy a contar un poquito, que es algo maravilloso, ¿no? Cómo ocurre. Se regula el ritmo cardíaco, o sea que mejora la salud cardiovascular, se regula la presión arterial, mejora la calidad del sueño. Está esta famosa hormona del estrés, el cortisol, que disminuye, y está comprobado que disminuye. Hay formas en donde que, que se pueden hacer para medir esos cambios, ¿no? Para poder comprobar que realmente ocurren cosas, ¿no? Y entre esas cosas que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar es, por ejemplo, algo que yo hago en los baños de bosque, es hacer un registro de cómo estamos al inicio y cómo estamos cuando finalizamos ese baño de bosque. Esto lo podemos hacer, un baño de bosque, aclaro, después voy a contarles de qué se trata, pero eh, puede hacerlo con una persona que guíe o que facilite ese encuentro, o lo pueden hacer de manera independiente, autónoma, ¿no? Simplemente es
buscar conectar con la naturaleza, estar de presente. Pero a veces una guía ayuda, ¿no? Como establece como ese puentecito entre la persona y ese entorno de naturaleza. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos buscar algún indicador que nos diga algo está sucediendo, ¿no? Sin tener que ir a un laboratorio, por ejemplo. No nos podemos hacer una tomografía para ver qué pasa en nuestro cerebro. ¿Sí? Si le hiciéramos, bueno, lo que pasaría es que, por ejemplo, veríamos que la amígdala, que es una parte chiquitita que tenemos en el cerebro, que tiene que ver con nuestras, nuestro sistema de alerta, cuando estamos estresados, esa amígdala crece. Cuando nos relajamos, se reduce. Entonces, si nos hiciéramos una tomografía, podríamos ver qué pasa con la amígdala, cómo está. Pero bueno, si vamos, no podemos hacer eso. Entonces, tenemos otras formas. Una forma es hacer un registro de nuestra respiración, de nuestro ciclo respiratorio. ¿Cómo sería nuestro ciclo respiratorio? Bueno, inhalo, exhalo, cuento uno. Inhalo, exhalo, cuento dos. Entonces, cuento mi ciclo de respiración durante un minuto. Y después, cuando termino ese baño de bosques, vuelvo a hacer ese conteo, ese registro. Les aseguro que es maravilloso porque yo sé que va a suceder, sin embargo, cada vez que lo hago y sucede, me sorprendo igual, porque la respiración baja de una manera, la respiración se hace más larga, se hace disminuye la cantidad, el número. Hay gente que viene con más de 20 ciclos, ¿no? De respiraciones y al terminar se va con la mitad. O quien llega con 12, que ya es un promedio bastante alto, quizás termina con 6 respiraciones por minuto. 6, ¿no? ¿Cómo se alarga? ¿Cómo es que si nos relajamos, cambia? Entonces, claro, eso es un gran indicador. Otro indicador puede ser tomarnos las pulsaciones por minuto, que también seguramente disminuya. Y otro registro que podemos tener es cómo me siento antes de empezar y cómo estoy cuando termino, ¿no? Es más subjetivo. Es, bueno, llegué sintiendo en mi cuerpo tanta ansiedad y bueno, y me voy más tranquila, ¿no? Entonces, hay algunas tablitas que se pueden hacer para decir, bueno, a ver, me siento más tranquila, me siento eh, con mi cabeza más despejada. Llegué y tenía muchos pensamientos a la vez y ahora me voy más ordenada, ¿no? Y eso, bueno, es un registro de cada uno. También hay algo que es maravilloso, que son estos compuestos naturales, estas sustancias que liberan las plantas, principalmente los árboles, que se llaman fitoncidas. Los fitoncidas son unas sustancias, unos compuestos químicos que las plantas liberan como mecanismo de defensa contra plagas y enfermedades. Si yo les digo que tiene que ver con el aroma de bosque, ¿no? Ese olorcito a bosque, que seguramente para cada persona va a ser diferente, ¿no? Y que se vaya a su memoria sensorial y emotiva y se vaya a algún bosque que habrá pasado por alguna vez, y habrá sentido ese aroma más fresco, esa frescura que decimos de bosque, esos aromas tan particulares. Bueno, según el lugar en donde transitemos, según las especies que se encuentran en ese lugar, va a haber un aroma u otro. Por ejemplo, los pinos tienen muchos, liberan muchos fitoncidas y se sienten mucho, o los cedros, las coníferas, se sienten mucho, pero bueno, todos de todas maneras lo liberan y según el lugar en donde nos encontremos, vamos a respirar esos fitoncidas. ¿Qué pasa con este aire de bosque? Respirar estas sustancias a nosotros nos genera
un fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico, refuerza nuestras defensas. Entonces, por alguna razón, cuando vamos a un entorno de bosque, respiramos profundo, sin que nadie nos venga a decir que respiremos profundo. Hay algo que nos lleva a respirar más profundamente. Y tiene que ver con esto, que nos hace bien. Y también influye en el estado de ánimo, porque no va a ser igual si estamos realmente presentes en la naturaleza, nuestro estado de ánimo al entrar no va a ser lo mismo cuando nos vayamos de ahí, porque se van a generar un montón de cosas, como va a bajar el cortisol, que decíamos, esta famosa hormona del estrés, se va a activar el sistema parasimpático, que está asociado con todo aquello vinculado a la calma, al descanso, a la recuperación. Entonces nos vamos a sentir mejor, por ende va a mejorar nuestro estado de ánimo también. Entonces, cuando conectamos con la naturaleza, podemos decir que reconectamos con nosotros mismos. La naturaleza como un espejo, la naturaleza como un lugar que nos muestra que somos parte. Y me parece que eso es lo más importante, no creer que está la naturaleza allá y nosotros acá. Somos parte de ese todo. Y es reconectar porque esa información la tenemos, solo que a veces con los tiempos y la forma de vida de la actualidad, depende, ¿no? Cada uno donde se encuentre, nos desconectamos, como esto que les contaba. Digo, voy caminando por un lugar bellísimo que me hace bien, sin embargo, bueno, me perdí en el celular, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Estas imágenes que están en pantalla son del jardín botánico y la experiencia de baño de bosque. Entonces, si tuviéramos que buscar palabras, ¿no? De qué pasa con el baño de bosque, qué es lo que busca. Bueno, busca generar experiencias vinculadas a la calma, a la presencia, a la regulación, al descanso, a la conexión o a la reconexión. Y acá estamos, ¿no? En el tema que para mí es tan relevante, ¿no? Que es la naturaleza urbana. Porque muchas veces pensamos que para conectar con la naturaleza tenemos que esperar hasta el momento de poder irnos de vacaciones, si es que podemos hacerlo, ¿no? Y cuando nos vamos de vacaciones, buscamos un lugar con ciertas características, ¿no? Para descansar, para despejarnos. Y después terminan esas vacaciones y tuvimos la suerte de poder hacerlas y volvemos a la cotidianidad. Y para mí eso es una locura, porque no podemos estar en la vida o haciendo las cosas para ese momentito de vacaciones, ¿no? Entonces, si sabemos que la naturaleza nos hace bien o que ciertos espacios con ciertas características nos hace bien, tenemos que encontrarlo en el lugar en donde estamos, en el lugar de nuestra cotidianidad. Entonces, la naturaleza urbana también es naturaleza. Bueno, yo les conté que las fotos que pongo en mi presentación son fotos mías. Son fotos de, si tengo el momento para poder hacerlo, las saco y me gusta compartirlo porque tienen una historia detrás. Entonces, no sé si ven la primera imagen, no sé si se nota. Es un nidito de colibrí o de picaflor, como decimos acá en Argentina. El nido de colibrí es el tamaño de una tacita de café. No sé si lo vieron alguna vez. Y está hecho muy minuciosamente con fibras naturales y es muy pequeñito y muy bien armado. Y el picaflor hembra pone dos huevitos. Ese nido de picaflor estaba colgando de un balcón en plena ciudad, en el pleno barrio de San Telmo. Yo iba caminando y de repente
se me dio por mirar así para arriba y descubro este nidito de colibrí que me maravilló. Esto sucedió porque se me dio por mirar para arriba. ¿Quién puede imaginar que debajo de un balcón de una casa va a estar colgando un nidito de colibrí? Yo creo que no muchas personas se lo imaginan. Y encima lo hace de tal manera que se va camuflando con el entorno, entonces no es fácil de verlo. Pero está. Y eso hace, por lo menos a mí, me hace pensar, ¿no? Y reflexionar acerca de esto que les digo, ¿no? Cuando uno va afinando los sentidos, cuando conecta, de repente se abre un mundo, ¿no? Con muchos más matices, con más detalles. Es como cuando uno mira el verde de la naturaleza y a simple vista es todo igual. Y de repente empieza a afinar el ojo, a conectar y empieza a descubrir que hay tantos tonos de verde, tantos, tantas texturas, tantas formas diferentes, ¿no? Y quizás observando eso empieza a descubrir que además están vinculados a otras especies como las aves, las mariposas, las abejas, otra biodiversidad que interactúa constantemente con ese verde. Pero si miramos así nomás, se nos escapan esos detalles, de grandes detalles, ¿no? La foto del medio también tiene su historia, porque cuando fue la pandemia por COVID, las personas empleadas del gobierno fuimos redistribuidas, ¿no? Se nos reasignaron tareas, obviamente por la situación que estábamos viviendo. Entonces a mí me tocó ir a un lugar se llamaba concientizar y era el lugar en donde venían la gente, las personas que iban a testearse con el COVID. Entonces era bueno decirles que se pongan el barbijo y dar las indicaciones, que en la fila tomen distancia y demás. Este lugar a donde yo tenía que ir era como un lugar en donde se guardaban camiones. Nunca supe bien cuál era la función, pero camiones se guardaban seguros. Entonces tenía como lugares rotos, el piso era como de cemento, pero bueno, estaba roto en algunas partes, las paredes estaban como estas que están viendo. Y lo que yo notaba era que de cada espacio en donde había como una rotura, entre comillas, cosas, ¿no? Como por ejemplo esto que se ve en la imagen, que es un aire acondicionado, el hueco de un aire acondicionado que estuvo en algún momento, y toda esa vegetación que había varias especies de plantas que crecían ahí adentro, y si uno miraba más de cerca, podía encontrar algunos bichitos que estaban por ahí. Yo no lo podía creer. Para mí era como un jardincito en miniatura y una paradoja total de observar, ¿no? Y de pensar el aire puro que producen las plantas y lo que es un aire acondicionado, ¿no? Y que esté todo ahí en la pared. Eran como muchas cosas, mucha información. Y me pasé todo ese tiempo que estaba de concientizadora para la gente que se ponga el barbijo y que tomara distancia, observando esto que ocurría, ¿no? Cada pedacito me remitía y miraba y había un mundo, realmente. Y la otra foto también, ¿no? Es un camino de adoquines, que son piedras, y entre medio de esas piedras, que hay tierra o algún sustrato, de repente crece una planta como esta que está acá, que es una maravilla, ¿no? Y que floreció encima, divinamente. Entonces, la naturaleza urbana también es naturaleza. Y por más que todo se vaya urbanizando y se vayan modificando, la naturaleza va apareciendo. Pero hay quizás que estar un poco más atentos, pero está. Como les conté, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes, ¿no? Y como verán en este mapa, no sé si se ve el cursor, pero fíjense los espacios verdes que hay espacios verdes, pero están como distribuidos poco equitativamente, ¿no? Según los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, dice que se recomiendan
por lo menos 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Lo que ocurre en mi ciudad es que hay unos 5 metros cuadrados por habitante, pero distribuido de una manera muy desigual. Por lo tanto, esas diferencias van a impactar en las oportunidades de descanso, de recreación, actividad física y contacto con la naturaleza, ¿no? Y que están íntimamente relacionadas al bienestar, a la salud, ¿no? Entonces, si bien hay plazas, hay barrios que no tienen plazas y que tienen que caminar unas cuantas cuadras para encontrar un espacio verde, está muy mal distribuido. Y eso llama la atención. Bueno, este lugar es el Jardín Botánico Carlos Tais. Acá está la entrada del jardín. Y saqué esta foto para mostrarles el contexto, ¿no? El Jardín Botánico se ubica entre avenidas. Esta es la Avenida Santa Fe, es una avenida de doble mano, donde pasan muchísimas líneas de colectivos, muchísimos autos. Y si me fuera para el otro lado, también habría avenidas. Y si me voy para el costadito, también, porque es un pulmoncito verde metido entre avenidas. Fíjense la magnitud de los árboles, ¿no? De este lugar, en contraste con lo que es la calle. Cuando entramos al jardín, vemos esto. Entrar al jardín, esta reja que ven acá, es la avenida que les mostré recién. Entramos al jardín y depende de la época del año, bueno, va a estar de una manera u otra. Acá esto amarillo que ven son las flores de unos árboles que se llaman tipas, que por noviembre caen sus flores y es una belleza. Es lluvia de flores, es una belleza realmente. Y se cubre todo de flores amarillas. Esto es lo que vemos al ingresar. Y les puedo asegurar que en la entrada, con ese bullicio de tantos autos que hay afuera, a medida que vamos entrando, no les voy a mentir y no les voy a decir que dejamos de escuchar porque no es verdad, pero se empieza a alejar ese sonido de la urbe y empiezan a percibirse otros sonidos. Y es muy interesante porque en el lugar que está situado, es maravilloso pensar que se pueden generar espacios como estos, ¿no? Bueno, como les contaba, el Jardín Botánico tiene casi 8 hectáreas, son 7 hectáreas y media, y es muy importante, es un lugar maravilloso que si tienen la posibilidad tienen que conocer. Entonces, en este lugar tengo la posibilidad, yo, bueno, no lo dije al principio en la presentación, que me da un poco de vergüenza presentarme, pero eh, yo trabajo en el Jardín Botánico hace 10 años, pero voy al Jardín Botánico desde que era muy chiquitita y estudié en la escuela de jardinería que está dentro de ese predio. Y bueno, y después la vida hizo que termine trabajando en este lugar, que amo con todo mi corazón, y que por alguna razón, que bueno, ya descubrí cuál es, siempre vuelvo, ¿no? Siempre termino estando de una forma o de otra. Entonces, bueno, en este lugar yo me desempeño en el área de ciencia y técnica. Años atrás estuve en el área educativa y tengo la posibilidad de realizar también baños de bosque, ¿no? Cuando empecé a hacer los baños de bosque, me parecía un desafío hacerlo en el jardín botánico, porque a mí había algo que me molestaba muchísimo, que era el ruido de la calle. Muchísimo me molestaba. Y digo, no, no puedo hacer un baño de bosque ahí con todo ese bullicio que hay y por ahí le ponía tanta atención que lo escuchaba cada vez más fuerte, ¿no? Después me di cuenta que estaba exagerando un poco, pero me llevó un tiempo. Entonces dije, es un lindo desafío, ¿no? Porque qué mejor que poder hacer una actividad con personas mostrando
que no todo es ese movimiento, ese ruido y esa contaminación, ¿no? Eso está afuera, adentro es otra cosa. Entonces empecé a probar hacer baños de bosque en el jardín botánico. Y la verdad que desde que empecé no pude parar, porque lo hice en determinados, en diferentes momentos del día. Eh, Baños de bosque a la mañana, bien temprano, antes de que abriera el jardín, o un baño de bosque al atardecer, cuando se va viendo ese cambio, ¿no? De empezar de día y terminar de noche, que es maravilloso. Cómo van cambiando los aromas, los sonidos, eh, la percepción de las cosas. Muy diferente. Entonces fue como una experiencia genial, porque aparte cada momento es diferente y cada grupo es diferente, por lo tanto cada experiencia va a ser nueva. Obviamente siempre que estemos presentes, en donde sea, siempre que estemos presentes va a ser algo nuevo y va a ser una primera vez. Así que estos baños de bosque empecé a desarrollarlos aquí y les voy a contar más o menos cómo se estructura. Un baño de bosque tiene tres momentos. El primer momento es el desvincularse de la rutina, es el venir desde, por ejemplo, la Avenida Santa Fe que les mostré antes, y entrar como en una burbuja, ¿no? Entrar como a la experiencia. La segunda etapa le llamamos el despertar sensorial, y la última etapa sería como la transición del regreso a la rutina, como salir de esa burbuja. Entonces, les voy a contar un poquito de qué se trata cada etapa. La desvinculación de la rutina se refiere a, al umbral, al atravesar, eh, yo le llamo el portal de la intención, ¿no? Ahí inicia el baño de bosque. Previo a esto, como les conté, solemos hacer el registro de cómo estamos y principalmente lo hago desde el registro de la respiración, porque me parece muy claro. Entonces, no sé si ven por acá, hay una ramita. Depende del día, voy y busco algo que encuentro por ahí para que sea nuestro portal. Y en este caso, esa ramita pasa a ser algo muy importante, porque a partir del momento en el que pasemos por ahí, empieza la experiencia, ¿no? Entonces, lo que les pido, bueno, voy cambiando la consigna, pero generalmente lo que les pido es intencionar, ¿no? Puede ser algo que quiero para esta experiencia, puede ser algo que quiero dejar, ¿no? A veces les digo, bueno, es sacarse la mochila de algo que me pesa, la dejo ahí y que el bosque la transforme, o si después de terminar el baño de bosque la quiero, la vuelvo a buscar, ¿no? Obviamente nadie vuelve a buscar la carga que dejó ahí, ¿no? Deja que el bosque lo transforme. Entonces, cada uno intenciona internamente y pasa el portal de la intención. A todo esto nos hace también predisponernos y a eso esa experiencia que vamos a hacer. Y el intencionar es ponerle algo más, ¿no? Estamos poniendo algo de nosotros. Y a veces pasan cosas muy fuertes, ¿no? Porque por ahí es, bueno, yo busco en esto relajarme, encontrar paz, eh, sentirme, eh, eh, dejar un dolor o una carga que ya no puedo más. Entonces pasa a ser muy significativo, ¿no? La experiencia. Y es muy personal, pero a su vez es personal, pero en este caso también es grupal y es colectivo, ¿no? Este grupo de personas que están acá no se conocen entre sí. Son personas que se fueron anotando en la actividad. Y sin embargo, a medida que se va gestando este baño de bosque y se va armando esta experiencia, bueno, hay una unidad, ¿no? Como pasa en la naturaleza, como lo vemos en un bosque, hay una unidad. Si bien hay individuos, ¿no? Hay un entramado, hay una conexión unos con otros, no están aislados.
están por separado. Bueno, al pasar el portal de la intención, empieza el despertar sensorial, ¿no? Que es activar esos sentidos. ¿Y cómo lo hacemos? Experimentando. Entonces, en mi caso, no es que tenga que ser así, pero yo les cuento mi experiencia, es conectar con los elementos, ¿no? Con los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el aire, el fuego. Entonces, por ahí conectar con la tierra es tomar registro de mis apoyos, eh, quizás visualizar mi apoyo como si fueran raíces, raíces como los de los árboles y hasta dónde llegarían, imaginar que van hacia el centro de la tierra y hace que pueda tomar registro de cómo me siento yo parada, ¿no? Frente a el mundo. Y, y eso moviliza un montón, tomar conciencia de ese elemento tierra, de nuestras raíces, el sentir el aroma de la tierra, cómo me siento en mi apoyo, eh, es lindo. Otro momento, otra parada, puede ser la conexión con el elemento agua. El agua como símbolo, ¿no? De las emociones, esas emociones que se van y vienen, que a veces tienen movimiento, que a veces se estancan, que a veces está agitado y revuelto y otras veces entra en calma, ¿no? Y explorar. eh, o conectar con el elemento aire, ¿no? Como ese intercambio de la respiración, que es constante, del adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, con la respiración, el aire, tomo aire, exhalo ese aire transformado. Si les voy a proponer algo que hagan, pongan su mano cerca de la boca y de la nariz, así, y tomen aire por la nariz y exhalen el aire por la nariz también. Y van a notar cómo ingresa el aire fresco y al exhalar sale transformado, ¿no? Con el calor, con la temperatura corporal. Y ahora hagan lo mismo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, como con el aliento. Y van a sentir esa temperatura, esa diferencia y ese intercambio. Pasan cosas todo el tiempo. Entonces, la conexión con el aire va por ese lado. Ahora, fíjense en estas imágenes, bueno, hay diferentes maneras, ¿no? De poder llegar a experimentar y a conectar. Fíjense en esta foto del medio que ya se había hecho de noche, ¿no? Y a veces esa conexión con el aire es diferente. O en esta, que están con los ojos vendados, podrían tener los ojos cerrados, pero bueno, la venda ya lleva a que sí o sí uno cierre los ojos y sentir el aire, ¿no? Cuando me muevo, cuando toco. Bueno, y el despertar sensorial desde el elemento fuego, que puede ser con la energía del sol o, o como símbolo de esa esencia, de esa llamita interna. Y fíjense que lo hacemos en un lugar, es muy íntimo, obviamente. Un baño de bosque se hace con un grupo reducido y porque se movilizan muchas cosas, ¿no? Y ese momento de encuentro, de conexión con el sol, con el calor, es muy significativo también. Este lugar que está acá le llamamos el Jardín de las Mariposas, un lugar lleno de plantas que atraen a las mariposas y atraen biodiversidad y obviamente no va a ser lo mismo visitarlo de noche cuando todo está más quieto que hacerlo de día.
donde hay más movimiento, dependiendo de la época del año, ¿no? Y después nuestra última etapa, que es cómo hacemos ahora para volver a nuestras actividades diarias, ¿no? Cómo salimos de esta burbuja y hacemos la transición de regreso a la rutina. Entonces me gusta que sea como el momento de integración, el puente hacia la vida cotidiana. En Japón, en un Shinrin-gyoku tradicional, es muy importante el momento del cierre como una ceremonia del té, ¿no? Es algo muy tradicional y cultural. Mm, hay muchos pasos a seguir que hacen ellos porque es muy tradicional. Eh, en nuestro caso es un momento de encuentro, de poder tomar algo calentito, compartirlo y quizás hacer un momento de devolución, de contar, de compartir. Yo no les conté, pero hay momentos en donde también quizás tomamos la anotación de algo, que eso que anoto es algo mío y que si quiero lo comparto y si no me queda para mí, ¿no? Eh, entonces, ese momento de compartir la experiencia y de también hacer ese nuevo registro de cómo estoy cuando termino y esa sorpresa de notar que realmente hay cambios y que el tiempo que transcurre, un baño de bosque mínimo, se recomienda que sea de 2 horas. Entonces, en 2 horas, esas 2 horas transcurren de un modo diferente, porque quizás no nos desplazamos tanto, como les contaba, porque no es la idea, pero el estar tan presente en cada una de las cosas que se van experimentando hace que el tiempo transcurra distinto. Entonces, bueno, hay que hacer una integración de todo eso para después volver, salir por la entrada de la Avenida Santa Fe y encontrarse nuevamente con los autos, el ruido, bullicio, las luces y demás. Entonces, eh, pienso en esto, ¿no? Cuanto más urbano y acelerada se vuelve nuestra vida cotidiana, más necesario se vuelven estos espacios de pausa, de conexión, porque si no, entramos en una ruedita, ¿no? Y esto es importante. Y podemos encontrarlo eh, en lugares que quizás subestimamos. A veces es mirar por la ventana el árbol que tenemos en la puerta de casa, si tenemos suerte de tenerlo, o de mirar el cielo, o de salir a caminar por una plaza, eh, sí, o armar nuestro propio espacio en nuestra casa, por más que sea chiquita, por más que no tengamos mucho lugar. Siempre se puede hacer un lugar más agradable porque forma parte de nuestro pasar de la vida y que sea saludable es importante. Entonces, la naturaleza sabemos que nos sana. Más allá de cualquier estudio científico que podamos tener, lo vivenciamos. Entonces, sabemos que nos hace bien. Así que, bueno, me finalizo esto. Ahora damos lugar si alguien quiere hacer una pregunta o compartir algo. Y les agradezco por la presencia, por la escucha, por la apertura. Muchísimas gracias, Mariela. Qué bonita experiencia y qué bellas imágenes. Debe ser un lugar hermosísimo. Entonces, me encantaría que hiciéramos una ronda de preguntas también para profundizar en todo lo que nos has platicado en este momento. Si alguien quiere expresar alguna pregunta, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno. Buenas Soy tardes. Claudia. ¿Qué tal, Mariela? Eh, Veo similitudes y diferencias con la terapia hortícola y baños de bosque. ¿Qué más nos podrías comentar al respecto?
Bueno, está bueno lo que decís. Yo soy terapeuta hortícola también y como les contaba, eh, no hay una única forma de realizar un baño de bosque y tiene que ver sobre todo desde una mirada occidental, porque si nos vamos a la mirada oriental, tenemos sí una cierta estructura y lineamientos para desarrollar un baño de bosque. Por eso empecé la charla diciendo que iba a contar mi experiencia. Entonces, en la terapia hortícola quizás se dan espacios en donde se comparte con un otro y se generan esos vínculos en donde eh, hay otras formas de relacionarse, de vincularse, de trabajar en la tierra, por ejemplo. En el baño de bosque es todo silencio. Y si bien lo hacemos grupalmente, estas personas comparten ese momento de experiencia, pero es algo individual. Entonces, no se da esto que en la terapia hortícola se genera, ¿no? De los vínculos, si bien energía, ¿no? También, y obviamente va cambiando de manera colectiva, pero esto que fomenta la terapia hortícola en el intercambio, ¿no? De relacionarnos diferentes, en el baño de bosque no se ve porque es más introspectivo, no es tanto en la relación con el otro. No sé si me explico. Sí, sí, se entiende bien. Pero en sí tiene mucha relación, porque es el contacto con la naturaleza. En este caso es desde esta forma, pero está íntimamente ligada. Sobre todo desde nuestra mirada occidental, eso hay que aclararlo. Súper bien, gracias. No sé quién está primero, si Indara o Yatsiri. Como Este, gusten, como gusten. bueno, si gustas, Yatsiri, Vale, pues ya, dale. sí. Yo quiero hacer una anotación de lo que dices. Bueno, primero muchas gracias nuevamente. El viernes pasado lindo, esta vez también conociendo los baños de bosque. Si bien dices la mirada occidental, yo voy a compartir algo. Yo trabajé en el bosque de Chapultepec, que también es el gran pulmón de la Ciudad de México. Acá me sorprendió que es chiquito yo estuve en el de Buenos Aires y se me hizo grande, pero es pequeño en comparación al bosque de Chapultepec. Acá son 282 hectáreas dividido en tres secciones, recuperándose una última. Eso yo ya pasé ahí. La ciudad no pude, así que me volví hacia otro lugar más pequeño. Pero hay un dato bien interesante que ahora me haces recordar con esto que mencionas. Y es que en 1520, que es el último emperador que tenemos azteca, que es Moctezuma, genera algo que se llaman los baños de Moctezuma, o al menos así se nombran por las personas conocedoras de la historia y de todos los registros prehispánicos. Yo soy bióloga, ¿no? Entonces, esos lugares eran precisamente sus lugares de relajación y de Mira, escribir poemas. Pero además, él hace traer a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México, recordar, era un lago, no había, era Chinampas y se empezó a hacer ciudad cuando llega la conquista, ¿no? Entonces, él hace traer árboles y hace ese bosque de Chapultepec en la ciudad con árboles de más de 800 años registrados, que son los ahuehuetes, que es el árbol nacional. O sea, no trajo cualquier árbol. Y lo pone alrededor y hay registros, o se dice, que eran sus espacios de relajación, no solo de él, sino de Nezahualcóyotl, que es quien sigue, y para hablar de los problemas del Estado, o sea, para resolver los problemas del Estado, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo pues van a trabajar? Más el lugar de donde se inspira para escribir poemas. Entonces, al menos en México hay historia, tal vez no lo llamaban baños de bosque, pero hay estos espacios y es una alberca con agua. O sea, es como un baño, por eso se llaman baños de Moctezuma, porque en realidad
pues como un jacuzzi hondo, una alberca, en donde él estaba rodeado de caminos que él crea en este lugar, ¿no? Me Entonces encanta, me me quedé, y encanta. esto fue en 1520 los registros, entonces más Sí, antiguo que los japoneses. Y me, totalmente. y En me quedé, realidad, yo me refería a que esta mirada oriental, me refería a que obviamente que la conexión con la naturaleza en muchas culturas tiene orígenes ancestrales, no hay ninguna duda. Lo que planteaba era que el baño de bosque surgido en Japón como Shinrin-yoku, digamos que las prácticas de conexión con la naturaleza se remontan a mucho tiempo atrás, tanto en Oriente como en Occidente, ni hablar. Pero me refería a que en ese contexto surge esto con este nombre, intentando reconectar con algo que ya traían por el contexto mismo. sí, Pero, y la diferencia entre uno y otro, a lo que me refería, es que obviamente es más estructurado estos, entre comillas, permisos de el hablar tanto o el generar esos momentos de compartir, de que se hable acerca de, no, en un baño de bosque en Japón es casi boca cerrada. A eso me claro, ellos refería. iban solos, ¿no? Pero a lo que voy es que a lo mejor también estaban en estrés al hacer en los emperadores, teníamos la conquista encima, o sea, no, ya se venía un tema de colapso de la cultura azteca, o sea, seguramente que el hombre estaba más que estresado, ¿no? Y crea estos baños de Moctezuma, digo, no, no en lo que tú nos mencionabas, que se crea por esta palabra que, bueno, sí, karoshi, que era como no la muerte por este estrés al trabajo, pero me refiero a que hay estos registros y que está interesante como vincularlo o hacer por ahí alguna asociación Totalmente, linda, ¿no? En que incluso si hay aquí mexicanos, esa zona del bosque Chapultepec, yo que trabajé ahí, que registrábamos, es poca conocida porque todo el mundo se va a ver el castillo, se va a ver otras partes y pocos conocen esta historia que existe ahí mismo. Entonces, bueno, agradecerte, solamente me vino a la mente cuando estuvimos ahí trabajando esa parte. Y bueno, que no hay nada escrito más allá de esto, ¿no? Y que pues se fueron zonas de inspiración para los poemas que escribe. me encanta, gracias. Gracias, A ti. Yatsiri. Ay, seguiría Indara, por favor. Hola a todos, Mariela, muchísimas gracias. Eh, Quisiera saber, o sea, obviamente entre más tiempo estemos en la naturaleza, pues más beneficios, pero cuando vivimos en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, ¿cada cuánto recomiendas estar presente en un bosque para tener estos efectos en el cuerpo y en la mente? Es una gran pregunta. Se dice que pasar 15 minutos en la naturaleza de un modo plenamente consciente ya produce un montón de cambios. Un baño de bosque mínimo tendría que tener una duración de 2 horas, 2 horas y media, tres sería ideal. Y dicen que ese efecto dura una semana. Así que también digo, ese efecto y hay un montón de cosas internas, ¿no? Que se movilizan y que van decantando a medida que van pasando los días. Entonces, porque incluso la atención, los sentidos, es como si el sistema de percepción se amplía. Entonces, se dice que de 2 horas, 2 horas y media de un baño de bosque plenamente, ¿no? En conexión con la naturaleza, tiene su efecto por una semana. Así que un baño de bosque por semana no viene nada mal. Perfecto, muchas gracias, Mariela. No, por favor. Muchas gracias. No sé si quieres decir algo más, Yaritzi, o se quedó la manita levantada. No, no, perdón, se quedó levantada. Ah, muy bien. No sé si hay alguien más o puedo expresar una pregunta yo. Ah, Mariela pregunta si tienes Instagram. Tengo un Instagram, sí. Es Ay,
menteenraíz.bosque. Ahora lo voy a escribir acá. Es mente pegado en raíz. Sí, con doble E. Punto bosque. Ya lo puse. Mente en raíz.bosque. Muy bien. Gracias. Ahora, a mí me gustaría saber cuál es tu experiencia con los distintos grupos de asistentes, ¿no? No sé si atiendes escuelas o siempre son adultos, no sé, como un poco que nos dieras tu experiencia en distintas edades, cómo funciona el baño de bosque. Ajá. Un baño de bosque con niños y niñas, con infancias, no se lleva de la misma manera que un baño de bosque con adultos. Es muy diferente. Es más, inclusive en las infancias eh, hay una edad diría que hasta los 7 años es recomendable que sea acompañado con alguien de la familia, ¿no? Con un adulto. Y de 7 en adelante, 8 en adelante, pueden hacerlo de manera solitos, digamos. Pero la dinámica es diferente, ¿no? Digamos que los momentos de atención tienen que ser como más rápidos, las propuestas tienen que ser más rápidas también y cambiantes, entonces por ahí hay un momento en donde se, es ese momento de calma y otro momento en donde ellos hacen otras cosas, ¿no? Tiene que ver, se involucran otros elementos, eh, es diferente. Con adultos, con adultos se puede hacer lo que se hace con infancias o lo que está más pensado para la gente más grande. Pero en infancias, no, es más puntual, ¿no? Y obviamente va a ser más corto, porque imagínense que ya 2 horas es un montón. Entonces quizás es la mitad de tiempo y es hermoso. Y con adultos, obviamente se puede hacer con el público más diverso que puedas imaginarte. Siempre va a marcar la diferencia quienes componen ese grupo, porque por ejemplo, si son personas adultas que se conocen entre sí y quizás se conocen entre sí y vienen a conocer esa experiencia sin saber mucho de qué se trata, puede pasar que sea difícil que no se pongan a charlar entre sí. Entonces, poder manejar eso de, bueno, a ver, cuando empezamos el baño de bosque, eso no se los conté. La consigna es apagar el celular, primero, apagar o silenciar el celular. A mucha gente le cuesta poder realmente eh, desenchufarse de su teléfono en esas 2 horas. Me pasó de, inclusive que me digan, no, pero ¿cómo saco una foto si lo apago, ¿no? Bueno, lo dejo en silencio, pero después No, no, ahí la fotografía va a ser así, con los ojos, ¿no? Y va a quedar impregnado porque lo vas a vivenciar con todos tus sentidos, pero no se usa. No, pero ¿cómo? Y me pasó también de personas que no podían, que se resistían a apagar el teléfono porque de alguna manera querían ver por las dudas a ver si, no sé qué, ¿no? Esa cosa que genera estos tiempos. Entonces, depende mucho quiénes son las personas que componen ese grupo. A veces es más difícil cuando se conocen entre sí, por esto que te digo, porque es inevitable, van caminando y empiezan a conversar, ¿no? Y la idea no es conversar, sí hay momentos en que podemos hacer una apuesta en común y compartir, pero si no, no, y eso cuesta. Y bueno, y obviamente también depende quién viene ya trabajando o eh, con este tipo de cosas, ya sea que, de lo que sea, ¿no? Como recién hablábamos que la terapia hortícola tiene mucho que ver, bueno, quien es, no sé, instructor de yoga o que viene con alguna eh, experiencia ya o con herramientas, va a ser diferente la predisposición que una persona que no tenga quizás que no sea de ese ámbito. Sin embargo,
quizás es más importante que esas personas puedan vivenciarlo y que realmente puedan notar los cambios, porque quizás son las personas que más necesitan desenchufarse, ¿no? De toda esta forma moderna. Seguro. ¿Crees que podrías quitar tu presentación para que salgan todas las personas que tienen la cámara prendida? Voy Para... a intentarlo. Espera. Ajá. Muy bien. Mientras está Hugo y luego Monse. No te oyes, Hugo. Hugo, no te oyes. Checa tu micro. Ay, yo veo que habla, pero no oigo nada. Ahí le quité. Mm, no. No. Hugo, no sé si me escuchas, pero no te oí. O bueno, a ver, yo no lo oigo, o todos no lo oímos. No, no se escucha. Ey, y creo que será que no nos escucha él tampoco. Se le oye. ¿Será? Yo lo veo platicando. Hugo, ¿no te oyes? Perdón. No, no. Ah, Hugo, ya, media conferencia. No, repítela. Perdón. A ver, bueno, vuelvo, repito otra vez. Muchas gracias por la charla. Hay una serie de historias en el imaginario mexicano, en todas las regiones del país hay versiones de que cuando llevas a pequeños niños, niñas a un paseo y específicamente cuando se va a hacerse un baño en un río, en un arroyo, antes de retirarte, tienes que estarle hablando a tu niño o niña para que su alma no se quede. En unas partes las llaman chaneques. Hay chaneques que secuestran esa alma y se la apropian, se la quedan. De manera entonces, solo lo menciono como a propósito de este vínculo que hacemos, pero que creo, siento tiene relación, ¿no? Y lo chistoso, pues, de que Eh, bueno, vivencié algunos testimonios un poquito raros porque pues no es algo común que suceda, pero sí de niños que de repente cambiaron mucho su actuar, su personalidad, su conducta, ¿no? Y eso me fascinó mucho y me ha intrigado. Como sé que es algo muy subjetivo, pues no tengo ningún dato, ningún estudio que pueda como respaldarlo. Por eso dije, es el imaginario mexicano. Bueno, lo dejo así mi comentario. Gracias por la atención y gracias por la charla. Gracias, Hugo. Bueno, eso Muchas gracias. no sé si quedó claro que hay toda esta idea de los seres que habitan los bosques y que tienen una interacción con los humanos. No sé, bueno, si quieren compartir algo respecto a baños de bosque y esto estaría interesante, ¿no? Es como pregunta, Mariela. Ah, ok. Sí. Eh, con los niños siempre suceden, ¿no? Estas cosas del imaginario y el imaginario y esas cosas que se sienten, ¿no? Y como decían, que quizás no podemos comprobar, corroborar, pero lo que se siente, lo que se vivencia es totalmente válido y si sucede, está sucediendo, ¿no? Eh, está en el trabajo con infancias, creo que es lo mejor que hay porque hay una libertad para poder decir, para poder contar, para poder crear, construir, que es maravillosa. Y quizás los adultos están las personas que sí creen en esas cosas y personas a las que les da un poco de rechazo. Y, y bueno, hay de todo, ¿no? Me parece que el ámbito eh, en las infancias es lo mejor
para dar lugar a eso y me parece que siempre es válido. Muchas gracias, Monse. Bueno, seguiría Monse, perdón. Y luego, eh, Perdón, ¿pude sacar la presentación o no? sí, sí, ya, Ah, genial. ya veo todas, para que en el Zoom salgan los participantes. Buenísimo. Sigue Monse, luego María y creo que había alguien más. Bueno, pero por lo pronto sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por esta bonita ponencia. Me encantó, pues, como toda esta temática de utilizar la naturaleza para el bienestar de las personas. Y, y me hizo pensar en una experiencia que pues es parte de la cultura de los pueblos originarios nativos del norte, de América del Norte, que se llama búsqueda de visión, la cual pues consiste, dependiendo de la región, cambia y hay muchas reinterpretaciones que pues están actualmente compartiéndose y pues es como un rito de paso en el que una persona la llevan a un espacio natural. Ah, hay registros de que aquí en México se hacía ah, en cuevas, lo cual se me hace muy interesante, pero la experiencia que a mí me tocó vivir fue cerca de las faldas del Volcán de Fuego en Cofradía, Lomas de Cofradía, en Xochitlán. Y pues básicamente son 4 días y 4 noches en un espacio natural con vistas muy bonitas, dependiendo de cómo te toque pues sentado enfrente de un árbol y pues tienes como un espacio en el que tú habitas y pues estás ahí los 4 días y las 4 noches, pues interactuando, ¿no? Todo el tiempo con la naturaleza y empiezas a darte cuenta de cómo pues los ciclos de la naturaleza están profundamente ligados a sus tiempos, ¿no? Y empiezas también a observar tus tiempos. Y a mí me pasó una cosa muy hermosa que desde que llegué empecé a sentir así como el bajón, ¿no? Así, no, no de energía en un mal sentido, sino como eh, bajar la saturación de estímulos. Y entonces, como ya no había sobresaturación de estímulos, como lo hay en las ciudades o cuando estás con muchas personas, el silencio empieza a tener un sentido que te da una paz tan bonita y que empiezas así como a observar quiénes son tus vecinos, ¿no? Y así de repente veía mi vecino, el pájaro carpintero, ¿no? Que venía cada cierto tiempo a hacer su casita en un tronco vacío que estaba por ahí. Y ya luego llegaban mis vecinas las hormigas, que de repente era complicado, ¿no? Como convivir con ellas y sentir así que se me subían y yo así de, pero que también me enseñaban como a tener paciencia, ¿no? Y a tener tolerancia y a respetar, ¿no? Porque una de las cosas que se nos decía antes de subir es que pues teníamos que tener respeto por los habitantes que estaban en ese espacio. Entonces, a pesar de que eran pues días de, como me imagino lo conecté como baños de bosque intensivos. Pues la verdad es que desde que llegas se empieza a sentir una calma muy bonita, ¿no? Yo recuerdo que apenas hice mi tendidito y puse mi sleeping y así, porque tampoco es como que te lleves casita de acampar, ¿no? Duermes, tu techo es la bóveda celeste. Y pues es como algo bastante asombroso. Recuerdo que cerraba mis ojos y en instantes ya sentía como si estuviera soñando o ya empezaba como pues no sé, a sentir como sentimientos muy, muy profundos. No siempre eran agradables, a veces sí eran como un poco avasallantes, pero la compañía de la naturaleza se, se como equilibraba, ¿no? Con todo eso, porque era sentir la compañía
por ejemplo, el árbol que estaba ahí, ¿no? Que se supone en como toda la narrativa de este ritual, de este rito de paso, pues estás conectado al árbol, ¿no? Y sí, porque básicamente es como el que te cuida de la lluvia, el que te está ahí protegiendo y pues también el que te invita, ¿no? A tus vecinos pajaritos a que estén comiendo y así. Entonces, observar toda esa dinámica de la naturaleza y pues como sentir esa paz y la limpieza del aire así como tan ligero. Es una experiencia que definitivamente pues entiendo por qué lo hacía, ¿no? Y entiendo también que una de las cosas como yo conecto los baños de bosque con esta experiencia es el seguir utilizando la naturaleza como un recurso no solamente para aprender de ella, sino también para aprender de nosotros a través de ella y también de poder entrar en la dinámica de la naturaleza como en total presencia. Obviamente a esta experiencia pues no te puedes llevar celular, ¿no? Entonces de repente sí sentí esa frustración, ¿no? Así de, ay, no, es que es un paisaje tan bello y que no sé si voy a volver a ver en mi vida, no sé, déjame tomar un screenshot con mi cerebro, ¿no? Entonces trataba así como de grabarlo a detalle y pues suena muy hermoso. Muchas gracias por apreciar la experiencia. Voy a llegar a un punto en el que empieza a ponerse aterrorizante. Eh, Resulta que conforme iba pasando el tiempo, en el segundo día empezó a verse así desde lo lejos unas nubes enormes y grises, así. Entonces yo las veía de lejos y yo decía, no, pues todo va a estar bien, ¿no? Pues estábamos en marzo. Yo dije, no, perdón, en abril. Yo dije, no va a llover, solamente es como, pues porque estamos cerca del volcán, hay mucha humedad. Empieza a llover, ay, empieza a llover y pues yo eché mis cosas en una bolsa negra que llevaba y solo fue una pasadita y dejó de llover. Después se viene la lluvia todavía más fuerte y recuerdo que pues yo estaba como tratando de calmarme, ¿no? Se recomienda en este tipo de experiencias que pues estés como en silencio o cantando y tienes pues tus instrumentos y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo estaba como tratando de cantar y tranquilizando y tratando de tranquilizarme, ay, de recordar, o sea, me regresa un poquito como que la sensación, ¿no? De intranquilidad. Llegó un momento donde la lluvia estaba tan fuerte que yo dije, no voy a poder, no voy a poder, me tengo que bajar, ¿no? O sea, me encanta la naturaleza, me encanta todo esto, pero creo que está siendo como que ya es demasiado, ¿no? Entonces en eso se acaba la lluvia, nada más se queda como una pequeña llovizna y se van las nubes y veo el volcán de fuego escarchado, escarchado de nieve y se veía una cosa maravillosa. Y pues para ese entonces yo ya había dicho que me quería bajar, entonces pues dije, ay no, o sea, me hubiera encantado como seguir aquí, pero pues ya tenía que estar abajo, ¿no? Entonces, platicando con uno de los niños que también subió, era el más jovencito que subió en ese grupo, tiene 13 años y me decía a propósito de estas experiencias que contaba, ¿no? Porque en este contexto sí se le reconoce como a personajes o como a seres de la naturaleza, como elementales. Entonces me decía, es que yo vi a unos señores de nube que me dijeron que me bajara porque se iba a inundar donde yo estaba. Y efectivamente, ¿no? O sea, el lugar donde el niño estaba, pues se llenó como un charquito y pues empezó a hacer mucho frío. Y ya que estábamos abajo y empezamos a platicar de nuestras experiencias, como que hicimos una síntesis de que no solamente era como lo beneficioso de la naturaleza, sino también de la presencia y la ausencia de distractores externos, porque estábamos únicamente nosotros con la naturaleza
y pues nuestra atención y nuestra capacidad de focalizar en esa vivencia, ¿no? Y entonces ahí es donde comenzaba la magia, porque cabe destacar que también se trata de un ayuno que pues hay lugares donde lo hacen más riguroso, de austeridad total. En donde yo fui es un poco más amigable, si te dan una fruta en la mañana y otra en la noche y puedes llevar agua. Hay lugares donde no llevas agua, pero pues esto lo hace como la forma médicamente más como amable de habitar esta vivencia, ¿no? Entonces, pues es algo que me nació compartirles. Fue pues como lo que me hizo más clic de todo esta conversación y que lo conecto como con esa experiencia y totalmente confirmo de que pues habitar la naturaleza en total atención y en plenitud es una medicina pues maravillosa. Muchas gracias por compartirla y por este trabajo tan noble que realizas, Marisela. Muchas gracias. Gracias por compartir. Y lo que pensaba es que, claro, la experiencia y en lo que me basé para contarles sobre los baños de bosque, en un ambiente urbano, es como que no está esa posibilidad que era una inmersión total. Y a su vez también expuesta a otros peligros entre comillas, de estar en un entorno de la naturaleza, porque estar en la naturaleza desde un lugar, decirlo, es maravilloso, pero si estamos en un lugar, por ejemplo, ¿no? En donde es más agreste, por ejemplo, en una selva, en donde hay yaguaretés, o pumas, y es un peligro, o de repente estar en un lugar, en la naturaleza, y que se venga en esas nubes negras, y que en lugar de ser una tormenta que pasa, no puede ser terrible, ¿no? Entonces son quizás otras instancias en donde se ponen en juego qué hacer, pero es diferente, porque nos conecta desde otro lugar, ¿no? Quizás en la ciudad tenemos otros miedos, otras eh, cosas que en un lugar natural como el que estás describiendo vos, no hay lugar para eso, ¿no? Y hay otras cosas que suceden. Y el no estar con los estímulos permanentes, ese bombardeo de información, de luces, de colores, de ruido y todo, hace que lo que vos decías, hay momentos en donde, bueno, va a haber cosas que no van a estar tan bien y sin embargo, y vas a escucharte y vas a prestar atención, vas a mirar hacia adentro, la naturaleza va a ser como ese espejo que hablábamos antes y vas a saber resolverlo, vas a encontrarle la vuelta a eso. Es maravilloso. Gracias por compartirlo. Gracias, Monse. Y Silvia, por favor. Hola, hola, buenas noches. Espero que se escuche. Perfecto, También hola. quería agradecer y tal vez aportar tres elementos, ¿no? Yo vivo en México, hago baños de bosque acá, soy guía de baño de bosque y terapia de bosque, y me surgen tres comentarios. Uno que tiene que ver con, bueno, las emociones que nos despierta la naturaleza, a propósito de lo último que acaban de decir, que es por donde quiero empezar. Porque efectivamente hay una metodología también. Yo vivo en el bosque de la selva, ese donde todo el mundo cree que hay pumas y todas estas cosas, y la verdad es que tenemos unos bosques muy deforestados, donde los pumas pobrecitos se tienen que correr porque los humanos los hemos arrinconado, y que en realidad hay zonas acá donde se pueden encontrar, pero hay cazadores todavía, hay gente que los mata. Entonces, en realidad los humanos somos los depredadores más grandes. Esa es mi sensación después de vivir 5 años en el bosque. Y creo también que es importante poder saber cuánto nos hemos alejado
y cuánto miedo podemos tener también con lo desconocido, ¿no? Y ahora que le recomendabas esto de una vez a la semana, por lo menos si podríamos estar en la naturaleza, tal vez empezáramos a mirar algo que tan simple que yo tampoco estaba ni siquiera amigada cuando vivía en la ciudad, en una ciudad monstruosamente grande como Lima, con los insectos. Ni siquiera hablo de los, no, sino es que ya tenemos un insecticida para todo. Y entonces estás combatiendo, entre comillas, a la naturaleza cercana, a la de la ciudad. Entonces, creo que ahí hay varias cosas para repensar también. Del otro lado, quería decir que ahora que hablaban de esto sanador que tiene el bosque, por supuesto que sí, la naturaleza en general, y de hecho hay países en donde ya existe la prescripción verde a partir del baño de bosque y de otras prácticas de inmersión en la naturaleza, terapia de bosque, terapia hortícola, también podrían entrar como eh, estos lineamientos que los médicos tendrían que estar dando en vez de pastillas para que podamos tener en la naturaleza la posibilidad de ser validados en necesito 3 días de permiso porque en vez de tomarme una gran cantidad de medicamentos voy a ir a purgar en el bosque, a desconectar como nos han contado ahorita, a hacer todo un trabajo personal. Y en mi experiencia, cuando conocí los baños de bosque y los practiqué en la pandemia, pensé, esto tiene, como han dicho también desde México, me encanta que lo hayan traído, porque sí, claro que los pueblos originarios tenían toda esta manera ya de representarse a la naturaleza, pero no desde ese lugar utilitario solamente, porque cada vez que yo escucho que la naturaleza nos da esto y que nos servimos de la naturaleza y es nuestro instrumento, ya me hace ruido. Creo que antes no me pasaba, pero ahora sí entiendo que hay esa separación también con que nos servimos de la naturaleza, que es la que nos va a dar todos los beneficios, porque seguimos en el centro de la naturaleza. Es decir, y que a mí más bien me hace mucho bien volver a la cosmovisión andina. Y algo que yo hago en la naturaleza es algo que hacían mis ancestros amazónicos y andinos, que es pedir permiso a la tierra. Entonces, a eso tan hermoso que nos ha recordado que se hace en un baño de bosque, se hace algo que le llaman el pago a la tierra o el permiso a la tierra. Coges 3 hojas de coca, que además crecen en esta zona, en esta altitud donde yo vivo, y esta fue una zona también cocalera, deforestada, por eso digo que esto es... Y pedimos permiso y agradecemos y nos conectamos con esa tierra, cualquiera que sea, la de mi jardín, cualquiera que sea, para pedir permiso, para decir, tú representas a esta tierra con la que me quiero conectar. Y pido permiso a los seres sintientes, a los que están, a los que no veo, a los que sé que produjeron esto, los polinizadores que trajeron estas flores a mi jardín. Y creo que cuando eso completa esa relación, ¿no? De un baño de bosque, no como un bosque separado, sino como volví a mi casa. Podemos también como sentir que esa vuelta a casa nos permite ser más humanos y saber también quiénes son los peligrosos en el bosque. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Silvia. Sí, me parece que es ronda con esta idea de que dejar de concebirnos separados de la naturaleza. Somos parte, es así, somos eh, un, un pedacito más que compone a un todo, ¿no? Que funciona de cierta forma y cuanto el ser humano que mete la pata, ¿no? Con tantas cosas y que desequilibra tanto y la naturaleza fuerte y resiliente, pero la idea me parece que, y la esencia de lo que estás diciendo es esto, es que somos parte de la naturaleza, somos parte de un sistema, ¿no? Enorme y hermoso, lleno de vida, y me encanta. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que lo que Silvia y también Monse y un poco lo que menciona Hugo, creo que son recursos
ancestrales que tenemos, sabidurías que están todavía ahí latentes, que creo que mucho de lo que hacemos se puede abrazar todavía de esa memoria para fortalecer y hacer mucho más potente las intervenciones que estamos haciendo. Andrea, cuando estuvo acá hace el año pasado, en enero, pues le tocó que el taller se abriera con un ritual, con un saumerio y con una ronda de palabras y esto. Y dijo algo muy curioso que no se me puede olvidar, que dijo, ¿a ustedes sí les creo? Algo así dijiste. Porque pareciera como que a lo mejor solo tenemos derecho a hacer rituales los que nos sentimos herederos o con sangre indígena o porque aquí está el territorio todavía latente en la piel, en nuestro color, en la gente que habla todavía lenguas. Y como que a lo mejor eso nos hace sentirnos más hermanados o cercanos a esas prácticas, pero de algún modo todos somos hijos de la tierra, ¿no? Y creo que algunos con menos memoria que otros y algunos desplazados y en ese desplazamiento pues se van como perdiendo, ¿no? Las memorias, pero al final creo que es importante que como conectar con el territorio en el que estamos y lo que decía Bárbara a mí me hace todo sentido. Creo que si algo he aprendido de los pueblos andinos es esa memoria y ese respeto tan vivo, tan, digo, son parte del territorio latinoamericano que más hablantes tienen de lengua nativa por número de población. Entonces creo que ahí hay una memoria, un recurso muy vivo, de manera mucho más cotidiana que en otros países. Sin embargo, sí creo que es importante que aunque no seamos del lugar, sí tenemos que ver qué prácticas son del lugar, ¿no? Y como honrar esas prácticas del territorio y si se puede hacer memoria de lo que se tenga, porque sí hay un recurso que yo encuentro vital para poder hacer más potentes nuestras intervenciones y nuestro trabajo de conexión con la naturaleza. Y bueno, aludiendo también un poco esto a que muchos hemos aprendido horticultura o técnicas traídas de de otros países, otros continentes, otros contextos. Y creo que sí está muy bueno estas charlas como para tomar conciencia que necesitamos tropicalizarlas, o sea, como adaptarlas, eh, imprimirles la esencia del territorio en donde las estamos haciendo y no sentirnos que son menos por eso. Yo tengo esta convicción ya de que, y esto mucho inspirado en charlas con Andrea cuando ella estuvo acá, que fue muy inspirador, el sabernos herederos de una tradición infinitamente rica y valiosa que no le pide absolutamente nada a otras formas, a otras prácticas que puedan estar sostenidas en investigaciones y discursos a lo mejor más modernos, pero lo nuestro tiene un valor, ¿no? Y ahí está la experiencia de Monse, que es la búsqueda de visión, que es una práctica ancestral, que, que es, yo estaba escuchando, le decía, no, pues que como con muchas cosas acá en México es extremo. O sea, subirte al cerro a comer sin nada es un poco extremo por varios días, pero es una forma ancestral de conectar, ¿no? No está, a lo mejor no es lo que mucha gente haría, pero esa es la forma nativa de los pueblos amerindios de hacerlo. Entonces, hay que validarlo también, ¿no? Como práctica. Y ya. Silvia, no sé si quedó tu manita, vi que Andrea ya la bajó, se cansaba. No sé si está Silvia, no, mi tablet no me pone a todos en pantalla. Silvia, ¿estás por ahí? ¿O Sí, se le... aún estoy preparándome para salir, pero aún estoy. Habla tú entonces. No, no, había por error dejé la mano allí porque no me fijé. No, yo ya estamos pasados de hora. Tienes la palabra. Gracias. La verdad que, bueno, no iba a hablar, pero me han convocado nombrándome. Y esto que trae, ¡ay! Se me cayó. Perdón. Esto que trae él, el de creer o no creer, a lo que me refería, por eso quise aclarar. Uy, ¿están ahí? Se me fue la imagen. ¿Ah? Sí, te escuchamos, ¿eh? Eh,
tiene que ver con que en Argentina se ha puesto muy de moda, se ha vaciado las palabras, pero obviamente a Mariela le creo, divina exposición, Silvia, Claudia, y sí en México tienen una tradición maravillosa. Bueno, en resumen, una palabra que me encanta es un escritor, Morisot, que trae la palabra, en vez de ir a la naturaleza, por esto que traía Silvia, si escuchamos cómo hablamos, realmente estamos, aunque digamos que formamos parte de la naturaleza, si escuchamos nuestro discurso, nuestra forma de hablar, todo el tiempo estamos hablando de una naturaleza que está fuera nuestro. Entonces este escritor, Morisot, dice, ¿cómo voy a salir a la naturaleza? ¿Cómo voy a ir a la naturaleza? Si la naturaleza está dentro nuestro, ya nuestras palabras nos están contradiciendo. Entonces él dice, voy a bosquizarme. Ir al Qué bosque es lindo. claro, es bosquizarse. Pero lo complejo de esto es que nadie puede bosquizarse si ya no lo tiene adentro. Hasta acá. Un abrazo grande a todas, ¿eh? Muy interesante, muy linda, Mariela, divina exposición, ¿sí? Gracias. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Pues sí, ya estamos en nuestro tiempo. Si no hay más, yo agradezco muchísimo a Mariela por haber aceptado compartirnos esta experiencia, su forma en que lo ha hecho, cómo lo siente, cómo lo vive. Y, y bueno, esa era la invitación, un poco escucharnos, porque aquí en México no está tan de moda como bueno, no está tan practicado los baños de bosque, no es lo común. Recién empieza y lo veo muy llegar de Europa, de otros, o sea, está llegando hacia acá como también llegó la terapia hortícola. Y está padrísimo que en este encuentro se funda, ¿no? Se ponga a discusión con otras prácticas que son nuestras también y que seguramente habrán más que no conocemos, pero que están acá en el territorio y que segurísimo va a enriquecer aquello que nos está invitando a voltear a ver esto, ¿no? Pues muchísimas gracias. Entonces tenemos la siguiente sesión con la compañera de España, Leila. Leila, les quiero contar que es alguien que está súper preparada en términos de formativos en cuanto a terapia hortícola. Ella es impulsora ya de una asociación en España y conoce bastante bien el panorama en Europa, así que bueno, vamos un poco a ir hacia el norte, vamos a mirar a cómo están haciéndolo ellos y pues vamos a entrar en diálogo América-Europa a través de Leila. Así que están todos invitados para la próxima semana, el viernes a la misma hora, mismo canal. Igual les voy a mandar un recordatorio como hoy para que no se les pase y acá nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Ya puse el link para la asistencia para antes de cerrar, puedan registrarse. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. 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 ¿Qué significa tasa por 100.000 habitantes?